Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2495, dentro del apartado sobre el uso de los medios de comunicación social. Estamos dentro del 8º mandamiento, el mandamiento que nos pide que seamos veraces, que no faltemos a la verdad, que no mintamos. Bueno, pues en ese mandamiento, uno de los apartados, en la parte ya final del 8º mandamiento, habla del uso de los medios de comunicación social. Hoy es el segundo programa que dedicamos a este tema. Como digo, a partir del punto 2495, que leo y luego paso a comentar. Es necesario que todos los miembros de la sociedad cumplan sus deberes de caridad y justicia también en este campo, y así, con ayuda de estos medios, se esfuercen por formar y difundir una recta opinión pública. La solidaridad aparece como una consecuencia de la información verdadera y justa y de la libre circulación de las ideas que favorecen el conocimiento y el respeto del prójimo. Bueno, pues ahí el Catecismo, haciendo una cita de ese decreto del Concilio Vaticano II sobre la comunicación social, que se llama intermirífica, que decíamos en el programa anterior, que posiblemente no nos suene mucho, así como ha habido otros decretos o constituciones del Concilio Vaticano II pues que nos suenan más, que si la Gaudium et Spes, etcétera. Bueno, pues este, lógicamente, era sobre un tema muy específico, nos suena menos, intermirífica, pero, como veis, también el Catecismo de la Iglesia Católica lo recoge, lo recoge en este momento. ¿Qué afirmación central es la que destaca el Catecismo de ese decreto sobre la comunicación social? Pues el hecho de que todos tenemos un deber de caridad y de justicia en la comunicación. Esto igual nos puede llamar la atención porque pocas veces solemos hablar de los términos caridad y justicia referidos a la comunicación. Es decir, es un deber de caridad y de justicia difundir una recta opinión pública. Yo tengo un deber de caridad, de justicia, en hacer todo lo que esté en mi mano, en implicarme en lo que me pueda implicar para difundir ese apostolado de los medios de comunicación. Hay un apostolado muy importante. Igual a veces la palabra apostolado la hemos reducido para otros ámbitos, otros aspectos, olvidando que este es un aspecto, pues también, quizás, bueno, como esto es algo más bien generalmente empresarial, y esto está llevado a cabo por una serie de cadenas de medios de comunicación, no caemos en cuenta que ahí se está jugando algo muy importante. Es una batalla decisiva a la hora de luchar por la implantación del reino de Dios, porque el reino de Dios se haga presente entre nosotros. La comunicación es decisiva, por lo tanto, es un deber de caridad y de justicia. En primer lugar, para entender esto bien hay que purificar, como digo, visiones reduccionistas o visiones equivocadas que han podido ligar la caridad, nuestro deber de caridad y justicia, pues a veces a un tipo de materias o a un tipo de campos muy materiales. Uno dice, bueno, es un deber de caridad y justicia, pues el reparto de alimentos. Bueno, pues, pero sin embargo igual no caemos en cuenta que igualmente es un deber de caridad y justicia no solo dar de comer, no solo dar de comer, sino también dar información al que la desconoce, dar un buen consejo al que lo necesita. Acordaros de cómo las obras de misericordia no se reducen únicamente a los aspectos, a las necesidades más materiales. La educación, por ejemplo, es una gran caridad, educar a una persona, transmitirle una información verdadera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, primer aspecto que hay que purificar, la visión demasiado materialista del concepto de caridad y de justicia. De hecho, en la encíclica Caritas in Veritate, en la tercera encíclica de Benedicto XVI, pues una cosa que él decía en un párrafo que a mí me impactó mucho,
Decía, la peor de las pobrezas no es la pobreza material, la peor de las pobrezas es la falta de fraternidad entre nosotros, la orfandad moral, el que uno sea huérfano moralmente, el que no tenga un punto de referencia, un modelo al que seguir. Esa es la mayor pobreza. El que no tenga un padre del que sentirse orgulloso, aunque esté difunto, pero un padre del que sentirse orgulloso, una madre de la que sentirse orgullosa, un profesor, un maestro del que diga, pues sí, señor, yo me fío de él y es para mí un líder. La carencia de eso es la mayor pobreza. Igual que es la mayor pobreza, pues la carencia de fraternidad, el que yo sienta a todos los que están alrededor mío como competidores, ¿no? Como gente de la que me tengo que defender porque vienen como a robarme el pan. Esa es la mayor pobreza. La ignorancia es la mayor pobreza. O sea que lo primero, purifiquemos esa visión reduccionista en la que parece que caridad y justicia pues tienen ámbitos meramente materiales, ¿eh? Y al mismo tiempo, otra visión reduccionista que hay que también purificar, que la caridad, como ya me habéis escuchado en este programa más de una vez, no podemos divorciarla nunca de la verdad. En esa encíclica Caritas in Veritate, como su propio nombre indica, porque ya los títulos, el nombre que los papas eligen para las encíclicas ya son bastante significativos ya, ¿eh? El hecho de que el Papa eligiese para esa tercera encíclica caridad en la verdad ya era mucho decir ya, ¿eh? Voy a leer un par de esos puntos de esa encíclica, breves puntos, para caer en cuenta de cómo hay que rechazar la tentación del divorcio entre caridad y verdad, ¿eh? El punto 3 de esa encíclica dice: por esta estrecha relación con la verdad se puede reconocer a la caridad como expresión auténtica de humanidad y como elemento de importancia fundamental en las relaciones humanas, también las de carácter público. Solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Esta luz, fijaros que estamos leyendo este párrafo, lo digo un poco para que entendamos el contexto, para que entendamos cómo es una caridad los medios de comunicación, o sea, es decir, cómo estamos queriendo fundamentar esta afirmación que hace el catecismo, que es un deber de justicia y de caridad, difundir la recta opinión pública. Bueno, pues nos dice aquí, que continúa diciendo, la verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Esta luz es simultáneamente de la razón y de la fe. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. Una afirmación rotunda del Papa, ¿eh? Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. Por eso es importante transmitir las verdades, no únicamente aliviar las necesidades más perentorias de una persona. No, con eso le hago una caridad muy, muy incompleta. Y parece que estoy confundiendo caridad con bondad. Ay, mira, es que me da pena esta persona, entonces como me da pena, pues mira, no es lo mismo caridad que bondad. No es lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver. Pues paso por un sitio y me da mucha pena ver a una persona en unas condiciones lamentables porque veo que está sufriendo, que tiene pues una enfermedad y bueno, pues por bondad pues puedo desprenderme de un dinero que en fondo para mí supone más o menos, pero lo hago por lástima, porque me da lástima, por bondad natural, por bondad natural. Pero eso todavía no ha llegado a la caridad perfecta, porque la caridad perfecta supone conocer a esa persona, conocerla personalmente y no únicamente aliviar esa situación más perentoria que tiene, no más inmediata, aliviar su dolor, etcétera, sino la caridad supone darle el bien pleno que esa persona necesita, tener un conocimiento personal de ella, no ayudarle desde la distancia, acercarme, conocerla en el tú a tú como Cristo le conoce,
y ayudarle íntegramente, integralmente, ¿no? Y lógicamente le ayudaré en la verdad. O sea, si por ejemplo no está en gracia de Dios, pues si yo tengo una caridad auténtica, tengo que conducirle a la gracia de Dios, además de ayudarle en esas necesidades más inmediatas que tiene. Por eso dice que sin verdad la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Y esto es muy frecuente cuando hay un cierto altruismo que parece que está bien visto, cotiza al alza, como se dice, ¿no? Cotiza al alza, pues una cierta solidaridad, sí, pero que nace más de la bondad, de una cierta bondad, un altruismo, que de la caridad. Porque si yo amo en caridad a una persona, yo no me puedo limitar a darle pues, lo inmediato, tengo que llegar hasta el final, tengo que darle la verdad de Cristo. Es presa fácil, dice esta caridad sin verdad, es presa fácil de las emociones y de las opiniones contingentes de los sujetos. Una palabra, dice la caridad, de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario. La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de los contenidos relacionales y sociales, así como de un fideísmo que mutila su horizonte humano y universal. Bueno, afirmaciones del Papa impresionantes, ¿eh? Yo me quedo en esta primera que dice que sin verdad la caridad cae en mero sentimentalismo. Ay, es que me da pena. Entonces, me desprendo de una cosa porque me ha dado pena. Bien, pero vamos a ver, pero esa es una caridad muy imperfecta. Eso quizás no es caridad, eso es un... Bueno, pues, dando un paso más, en el punto siguiente se dice, es que la verdad es logos, dice el Papa, que crea diálogos, crea diálogo, por tanto, comunicación, comunión. La verdad, rescatando a los hombres de las opiniones y de las sensaciones subjetivas, les permite llegar más allá de determinadas culturas, de determinaciones culturales históricas y apreciar el valor y la sustancia de las cosas. Es decir, que la auténtica caridad tiene que ser iluminada por una verdad que nos rescate, dice, que rescate al hombre, hay que rescatarle al hombre de opiniones y subjetivismos falsos. Esto es muy importante, por caridad hay que sacar del error a la gente. Hay que sacar de esta cultura de la confusión, en la que no se sabe dónde está ni el norte ni el sur y no se sabe lo que es lo fundamental de la vida, no se sabe. O sea, por caridad, ¿no? Necesitamos ser iluminados por la verdad. Una verdad que dice que es comunicación y es comunión, ¿no? Bueno, dice por último, salto más cosas, y dice el punto 4 de la encíclica del Papa, sin la verdad, la caridad es relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado. Claro, es decir, es que la verdad no está únicamente, ilumina un aspecto concreto de mi vida, sino ilumina el bien común. Ojo con decir, entender la caridad como es lo mío, o sea, a mí sácame de mi apuro, ¿no? Mi apuro. Mira, claro que tú tienes un apuro y por supuesto que el Señor, la caridad de Cristo quiere venir en socorro de tu apuro. Pero no se trata únicamente de mi problemilla o mi problemazo, ¿no? Se trata de que los problemas se afrontan buscando el bien común, y no que una caridad venga en socorro de lo mío a una costa de hacer mal las cosas para los demás, que eso no puede ser. Bueno, lo cual también quiere decir que la caridad tiene que subrayar las relaciones públicas, no solo en mi ámbito privado. Bueno, pues hecha esta reflexión, de alguna manera hemos querido como decir, hay que superar una visión reduccionista de lo que es la caridad y de lo que es la justicia, una visión reduccionista. Entendido esto, o sea, purificado esto, ahora sabremos por qué el catecismo nos dice, es de caridad y es de justicia
que luchemos por la comunicación justa y la comunicación veraz, es de caridad. Difundir una recta opinión pública, pues es un deber de justicia y de caridad. He aquí la afirmación primera. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando este punto, el 2495. Pues bien, en este punto hay una referencia al punto 906, punto 906, donde se hablaba de la misión. Los fieles laicos tienen también una misión profética. Y dentro de esa misión profética se habla de este tema, de los medios de comunicación social. Leo este texto, dice: los fieles laicos, que sean capaces de ello y que se formen para ello, también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación. Fijaros que aquí, este punto, al que aquí se refiere el Catecismo, habla de una misión profética y habla indistintamente de cómo expresar esa misión profética. Todos los cristianos somos profetas de Cristo, somos seguidores de Cristo, nos hemos identificado con Él por el bautismo, somos sacerdotes, profetas, reyes. Y bueno, ese ser profeta se expresa, por ejemplo, aquí dice, ¿no?, este punto, indistintamente en la catequesis o en nuestro apostolado, los medios de comunicación. Tan apostolado es una cosa como la otra. Dar catequesis a los niños, qué cosa tan práctica, qué reflejo de la actitud del Señor, que se rodeaba de los niños y les hablaba con paciencia. El que algunos de los oyentes, ¿no?, hayan sentido la llamada a ser catequistas. Bueno, catequistas primero de los propios hijos, ¿no?, pero también catequistas, pues, en la parroquia, colaborando en ese quehacer tan importante de la transmisión de la fe a las generaciones más jóvenes. Eso forma parte de la misión profética. Y eso es fácil, eso lo ve todo el mundo. Bueno, quiere decir que es fácil entender que es una misión profética, quiero decir. Cuando por los cristianos vemos que algunos han recibido esa llamada, le bendecimos a Dios y dijimos qué bueno es que haya personas que se hayan sentido llamadas por el Señor para transmitir la fe a los más pequeños, ¿no? Y debiéramos estar todos mucho más implicados, por supuesto. Bueno, pero de lo que queremos hablar no es de esto, sino de los medios de comunicación. Ese punto del Catecismo pone el ejemplo. Por ejemplo, la misión profética se puede desarrollar en la catequesis. También dice en los medios de comunicación. Y esto lo solemos ver menos. ¿Por qué? Porque quizás como a la catequista no le pagan y no es una profesión, es más fácil entender que es una vocación. Pero como generalmente los medios de comunicación suelen ser profesionales, claro, al ser profesionales uno ya no lo ve tanto como una vocación, lo ve como una profesión. Y ojo, el hecho de que una cosa sea una profesión, eso no quita en absoluto para que tenga que ser al mismo tiempo una vocación. Todas las profesiones tienen que ser vocaciones. Mal asunto si no lo son. Entonces, eso es lo primero. O sea, que existe una vocación al apostolado, incluso empresarial, en los medios de comunicación. El hecho de que también se pongan en marcha proyectos de comunicación empresariales, digo, con una legítima aspiración también a tener unos beneficios económicos, bueno, es legítimo y es una forma buena también de ejercer ese apostolado a la difusión de la verdad. Ahora, dicho esto, voy a barrer también para casa, también creo que legítimamente, y decir que el modelo de Radio María, que no es un modelo empresarial, que es un modelo pues sin afán de lucro, yo creo que nos ha hecho mucho bien a todos los católicos para caer en cuenta del apostolado de los medios de comunicación. Posiblemente, si no fuese también, porque en Radio María existe un modelo en el que no hay afán de lucro, no hay publicidad, no hay ingresos económicos de este sentido, sino todo es una colaboración directa, una aportación voluntaria de los fieles, y hay tanto voluntariado en Radio María, ¿no? Si no fuese por este modelo,
nos costaría más entender esta afirmación del catecismo, esta afirmación de que existe un deber de apostolado en medio de comunicación. Claro, porque como lo vemos ligado a lo empresarial, bueno, si es empresarial, ahí no puedo meterme, porque claro, no voy a ir yo a una empresa, oiga, que vengo a hacer apostolado, y me mandan a freír espárragos, ¿eh? Por eso digo que el modelo de Radio María nos ayuda mucho a entender que existe un apostolado en la difusión de la verdad. Y estamos haciendo auténtica caridad cuando difundimos. Por ejemplo, tanto voluntariado de difusión y de producción, ¿no? que difunden Radio María, que aquí ponen un cartel, venga, o que tú conoces Radio María, que hacen propaganda, hablen con el otro, tú conoces esto, conoces este programa, oye, ¿sabes que hay esto? ¿Sabes que hay lo otro? Eso es hacer caridad. Eso es hacer caridad. El mundo necesita de la verdad de Cristo, que es puesta en un candil por la Virgen María. La Virgen María es como el candil en el que se pone la luz de Cristo, ¿no? Y esto es Radio María, es un candil en el que se pone la luz de Cristo. Yo creo que la mayor pobreza es la confusión de ideas, ¿no? Es no saber distinguir verdad de mentira y bien de mal. Es el reino, es ese influjo del príncipe de este mundo que es Satanás. Y el príncipe de este mundo siempre tiende a confundir, a que no se distinga verdad de mentira, ¿no? Y la mejor manera de combatir contra Satanás es iluminar la verdad. Por eso el mundo, aunque no nos lo diga explícitamente, implícitamente nos está diciendo, por caridad, díganme la verdad, predíquenme la verdad de Cristo. Y entonces yo insisto en la importancia del apostolado en nuestro tiempo, especialmente en una cultura de la confusión, del relativismo, el apostolado del medio de comunicación que difunde la verdad. Ganar oyentes para un programa en el que se difunde la verdad, eso es una obra de caridad magnífica. Porque además eso no es dar un pez, sino que es dar una caña. Eso sí que es dar una caña. Porque si tú a una persona le animas, le introduces, te conviertes en embajador de ella, pues por ejemplo, para que escuche Radio María, tú no le has dado solo un pez, sino que le has abierto una ventana para que ella descubra un mundo. Claro, no le has dicho una cosa concreta, le has abierto una ventana para que ella vaya descubriendo cosas. Yo conozco a muchos oyentes que a veces pues te cuentan cómo realizan su apostolado y a veces es conmovedor, ¿no? Ver cómo realizan su apostolado. Uno aprovecha que va en el autobús y allí reparte no sé qué. Otro incluso sabe que una persona está en un sitio en el que oye mal la radio y va y le regala a una persona un aparato de radio, un modelo de radio con lo que se escucha mejor, se cogen mejor las ondas. Otro, por ejemplo, pues quizás está en la parroquia en un lugar determinado y bueno, pues y allí pone unos carteles, el otro no sé qué. También, por ejemplo, un gran apostolado es difundir cosas concretas que yo he oído. He recibido pues un mensaje muy, muy hermoso, o por ejemplo, un desmentido de un bulo que está corriendo por ahí, una calumnia que se ha levantado, y yo he escuchado pues un medio de comunicación, un desmentido, ¿no? Bueno, voy a difundirlo, no voy a enterrar este talento. ¿Os acordáis de esa parábola del talento enterrado? ¿Acaso el talento enterrado no puede ser, por ejemplo, este? El que yo esté recibiendo una verdad y en vez de difundirla, en vez de contribuir a su difusión, pues mira, lo entierro, me lo quedo para mí. Enterrarlo me refiero a esto, me lo quedo yo solo. No, es que esa verdad que tú has recibido en ese programa, tienes que difundirla, no puedes enterrar ese talento. El Señor te lo ha dado para ti, pero también para que tú te conviertas en lámpara difusora. O sea, que difundir una recta opinión pública es importantísimo. También, lógicamente, esto también se traduce en el apoyo económico, sobre todo en un tipo de proyecto como el de Radio María, que no es empresarial, ¿no? Difundir la recta opinión pública. Otro pasaje evangélico que también podríamos aplicar a esto, cuando el Señor, viendo la multitud, sintió lástima
porque les vio como ovejas sin pastor y con paciencia empezó a predicarles. Es impresionante, Jesús sintió lástima de su ignorancia, sintió lástima de verles confundidos, de que veía que la multitud pues, no sabe pensar rectamente, y sintió lástima y con paciencia empezó a predicarles. Eso es lo que hacemos nosotros cuando vemos el mundo desorientado y me da lástima. Y creo que la caridad que puedo hacer es voy a intentar transmitirles la verdad que yo estoy recibiendo. No voy a enterrar ese talento, que es un don de Dios que ha puesto en mis manos para que yo difunda. Bueno, pues como veis, un punto importantísimo. Termina diciendo este punto, 2495, dice: la solidaridad aparece como una consecuencia de una información verdadera y justa y de la libre circulación de las ideas que favorecen el conocimiento y el respeto del prójimo. Es decir que la solidaridad, la palabra tan hermosa, ¿no? Solidaridad, supone una comunicación en la verdad. La información manipulada siempre crea divisiones y enfrentamientos, siempre, echando leña al fuego. Uno oye por ahí ciertas informaciones que son, venga, echar leña al fuego. Me estoy acordando de una película que vino hace mucho tiempo, que hablaba de aquel drama de Ruanda, en el que se enfrentaron pues aquellas dos tribus, ¿no? Entre los Hutus y los Tutsis, sabéis, ¿no? Cómo hubo allí pues un genocidio terrorífico, ¿no? En el que cientos de miles pues fueron sacrificados, ¿no? Curiosamente, aquella gran matanza pocas veces se dice que comenzó en los medios de comunicación. Comenzó llamándose unos a otros cucarachas. Entonces, cuando se comienza en un medio de comunicación a lanzar, a echar leña, claro, luego hay otro que le echa la cerilla. Por ejemplo, cuando también lo estamos viendo entre nosotros, si se difunde en los medios de comunicación un laicismo agresivo, una falta de respeto a la Iglesia, venga siempre a hablar en un tono despectivo, etc. Claro, luego viene alguien y después comienzan los brotes violentos. Es verdad que desde el medio de comunicación nos había dicho, hay que quemar la Iglesia. Sí, nos había dicho, ya, pero tú has sembrado un clima de desprecio, de minusvaloración, etcétera, y luego ha venido alguien y ha puesto la cerilla. He puesto el caso así más lejano del tema de Ruanda, o un caso más cercano a nuestro, pero no es tan distinto. O sea, qué gran responsabilidad es la del medio de comunicación de difundir solidaridad, de difundir una comunicación verdadera y justa, de no dividir, de no enfrentar. Un medio de comunicación puede y debe, por ejemplo, pues transmitir testimonios. ¿Os imagináis que en aquellos días terribles de Ruanda, cuando estaba los medios de comunicación allí difundiendo desprecios, que son unas cucarachas, son los de la otra tribu, que en vez de eso un medio de comunicación hubiese dicho, vamos a dar testimonio de los matrimonios mixtos que hay, de tantos matrimonios que hay casados entre Hutus y Tutsis, y que vengan aquí a la radio y que cuenten cómo sus matrimonios han sido maravillosos, a pesar de ser de dos tribus distintas, y que eso no ha sido óbice en absoluto, pues para que sean un solo corazón. Si hubiesen dado testimonios de esos, no hubiese ocurrido luego la matanza posterior. O digamos lo mismo, si en vez de difundir un laicismo agresivo, se difunde testimonios de el bien que realiza la Iglesia aquí y allá, claro, pues esto es un ejemplo concreto de cómo la solidaridad entre nosotros, el respeto entre nosotros, la tolerancia entre nosotros también está muy determinada por la orientación de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que están siempre echándole leña al fuego. Claro, y luego pasa lo normal, lo que es lógico, ¿no? Que se generen odios, desprecios e incluso brotes de violencia. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, en la que estamos hablando de los medios de comunicación social, y pasamos al siguiente punto, el 2496. Dice,
Los medios de comunicación social, en particular los más media, pueden engendrar cierta pasividad en los usuarios, haciendo de estos consumidores poco vigilantes de mensajes o de espectáculos. Bueno, luego sigue adelante, pero interrumpo aquí. Un consejo muy práctico se nos da aquí. Más bien que un consejo, se nos pone alerta sobre un riesgo, que los medios de comunicación pueden engendrar actitudes muy pasivas. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en un Radio María, yo creo que estamos procurando que esto no sea así. El hecho de la intervención de los oyentes, el hecho de que, pues, por ejemplo, si ahora mismo en este programa estamos explicando el catecismo, estamos ayudando a pensar, a que uno piense, a que uno se forme criterio, e incluso a que uno mismo tenga el catecismo, a que vaya repasando lo que aquí decimos, a que después se llamen, se aclaren dudas. Bien, pero es que, ojo, existe un gran riesgo cuando un medio de comunicación se utiliza mal, y esto es muy frecuente, a crear actitudes pasivas, a crear un poco la cultura del zapping, ¿no? Y esto es más de la televisión todavía, pero también de la radio. Me tumbo en el sillón, me tumbo allí y empiezo con el zapping, ¿no? Y voy, para empezar, voy a ver qué me echan. O sea, no soy yo el que selecciono el medio de comunicación o no selecciono los programas, sino que, bueno, llego a casa, estoy cansado o no estoy cansado, y me tumbo y allí a tragar lo que me pongan delante, con una actitud muy poco, de un poco discernimiento, sin capacidad crítica. No busco yo el medio de comunicación, no busco yo el programa, sino lo que me echen. Una actitud muy pasiva, en la que es muy fácil que, vamos, seguro que va a ocurrir eso, es muy fácil que yo vaya a ser manipulado. Dice, consumidores poco vigilantes, dice el catecismo. Ojo con ser consumidor poco vigilante. Ojo con, pues, caer ingenuamente, ¿no? Pues en la trampa de pensar de que todo lo que se me vaya a decir a mí, pues es objetivo. ¿Pero cómo va a ser objetivo? O sea, no se puede suponer ingenuamente que los contenidos que se me transmiten hoy en día en los medios de comunicación son rectos y objetivos. No, pues es que basta ver, abra usted los ojos y vea el mundo que le rodea. Aunque hoy en día, pues no es que se diga esto explícitamente, todavía perdura en nosotros eso de que es que lo han dicho la tele. Claro, si lo han dicho la tele, parece que es una instancia inapelable. Pero ¿cómo que lo han dicho? Pues ese es el problema. Si lo han dicho la tele hay que empezar a dudarlo. Bueno, pues existe una gran capacidad manipuladora y hay que tener pues sentido crítico frente a ella. Un medio de comunicación, pues por ejemplo en unas noticias, con mucha facilidad a mí me puede hacer que algo me resulte simpático o antipático en la manera de contarlo, en la manera de decirlo. Me mete 3 adjetivos aquí y allá en la manera de formularlo, 2 imágenes superpuestas. La capacidad todavía de la imagen de manipular pues es superior. Cuando se combina la palabra con una imagen, a veces la imagen está allí, tiene un mensaje subliminal que está orientando tremendamente, ¿no? Y esto me resulta simpático y lo otro me resulta antipático. Entonces eso es evidente que hay que tener la capacidad de desenmascararlo. También un apunte más, ¿no? Yo muchas veces he dicho que la televisión es más manipuladora que la radio, lo cual no quiere decir que la radio no pueda ser manipuladora, pero bueno, la televisión tiene una cosa, y es que, claro, te obliga a ponerte totalmente a merced de ella. La radio se adapta a tu vida. La radio tú puedes utilizarla de una manera mucho menos pasiva, porque bueno, mira, estás haciendo una cosa y sin que te anule, la radio te puede acompañar. Yo puedo estar haciendo un trabajo en la cocina o conduciendo, etcétera, y la radio no me anula. Pero es que la televisión sí me anula. Me siento allí y tengo que hacer de niñera y me pide una atención absoluta, ¿no? Me pide que esté yo allí. Claro, la televisión es más manipuladora, y no solo porque tiene imagen, claro, sino porque aparte de la imagen exige que tú
estés totalmente a merced de, o sea, que dejes todo lo que tenías entre manos. Luego, con respecto a aplicar este consejo que dice aquí el Catecismo de moderación y disciplina, hay que aplicarlo en todo, pero yo diría que especialmente hay que aplicarlo en la televisión y en el ordenador, en el uso de Internet. La moderación y la disciplina, el hecho de que tenga que existir también un ayuno, ojo, un ayuno importantísimo, se lo decía Juan Pablo II, un ayuno importantísimo es el ayuno de televisión y el ayuno de Internet. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque crea adicciones, crea un tipo de adicciones pues, que pueden llegar a ser, claro, esclavizantes, ¿no? Y esclavizadoras, ¿no? Por lo tanto, importante, aplicar aquí también la autodisciplina, que a veces uno igual tiene que decirse, pues no voy a ver más que en los programas de televisión que yo elija. No voy a caer en esos hábitos de sentarme y a lo que me echen. Porque además, entre que vengo cansado y al venir cansado uno baja la guardia, es que ahí se las dan por todos los lados, ¿no? Se las dan en las dos carrillas, en las dos mejillas. Y él no se da cuenta. Aplicar pues la autodisciplina de moderación y disciplina. También a veces ocurre que hay personas un tanto obsesionadas con las noticias. Pues a ver el parte y tengo que volver a escucharlo a la media hora. Y aquí hay una radio que da el parte cada media hora. No, esta radio da el parte cada 15 minutos. Bueno, pero hombre, si ya has escuchado, no creo que haya pasado nada nuevo en la última media hora, ¿no? O sea, también nos podemos enganchar a las noticias. Hay que estar informado, pero no tener ansiedad hacia lo que ha ocurrido. Bueno, pues creo que esto es indispensable para poder tener la debida distancia, y la debida distancia es indispensable para poder tener capacidad crítica. Es así, ¿eh? Si no hay autodisciplina, no hay distancia. Si no hay distancia, no hay capacidad crítica. Entonces, bueno, pues la capacidad crítica es evidente que yo creo que tenemos que irla ejercitando, ¿eh? Yo podría contar sobre esto, madre mía, montones de anécdotas y cosas y ver cómo uno ha sido testigo, ¿no?, de que muchos medios de comunicación o debates a los que pues, he podido asistir, etcétera, cómo se manipula la configuración de un debate, cómo se busca en un debate pues pues la postura que defiende lo típico, ¿no?, la postura que defiende la verdad, que el humanismo cristiano pues está ya totalmente en desproporción frente a la otra parte. Han elegido una persona para que resulte simpática y han elegido a la otra para que resulte antipática. Yo puedo contar, no voy a decir nombres propios, ¿no?, pero puedo contar alguna situación que he vivido en la que, por ejemplo, en un debate sobre el aborto, que una televisión quiere realizar, pues observas que tienen allí preparadas unas personas que todas piensan lo mismo, son todas partidarias del aborto, y luego pretenden grabar unos cortes de algunas personas para que allí los pongan en televisión y los otros los comenten. Y digo, oiga, a mí me graban un corte y les digo, ¿y esto dónde va a salir? No, es en un debate. Ah, en un debate va a salir esto. Y en ese debate, ¿quiénes están? Y entonces lo que yo diga allí no va a tener, o sea, va a ser comentado por los que piensan lo contrario que yo. Entonces voy a estar yo en una desventaja completa y absoluta, ¿no? Pues entonces yo no quiero que usted me ponga ese corte en ese debate. Vamos a ver, ¿por qué no lleva usted a ese debate otras personas que piensen lo contrario a esos? Entonces, claro, bueno, pues vale, bien, de acuerdo. Entonces, bueno, pues lleve usted a este médico y a este no, ese médico no quiere que vayan, ¿no? Entonces, ¿quién va a ir a ese debate? Estamos siempre manipulando las cosas para que esté en desproporción, ¿no? Hay que tener capacidad crítica frente a todo eso. Incluso, aunque no se sepan, porque claro, no se puede saber siempre los entresijos de qué ha ocurrido detrás de una cosa que yo veo en televisión, pero hay muchas cosas que no las podemos suponer, ¿eh? Porque no hay que ser un profeta para ver lo que está ocurriendo en los medios de comunicación. Pero bueno, a lo que íbamos. En este punto, ¿no?, el 2496, que ya dejaremos igual para concluirlo en el próximo programa, pero la afirmación central de este punto.
hay que ejercitar una autodisciplina de manera que seamos consumidores vigilantes de mensajes o de espectáculos. También de espectáculos, ojo. No solo si que lo que me cuentan es mentira. Porque en un espectáculo a mí me pueden estar haciendo percibir como normal lo que no es normal. Hay un tipo de espectáculos en los que poco a poco, digamos, el límite de lo que uno considera que es respetuoso, vamos poco a poco corriendo. Resulta que, pues si uno acaba viendo como normal un espectáculo en el que, ya sabéis que yo me he metido muchas veces en este programa, he criticado aquí pues ciertos programas de telebasura, en los que se están ahí sacando aquí al público pues la vida privada de una persona o la filmación privada de una persona. Ese tipo de programas de telebasura, el que a base de reiterarlos, a uno llegue a entender que, bueno, pues más o menos es un espectáculo más, no, por mucho que sea reiterado, es inasumible, ¿no? No podemos hacernos consumidores de programas que denostamos, pero al mismo tiempo consumimos. No, si yo lo denosto, tengo que apagar la tele. Lo que no puede ser es que esté criticando lo que consumo. No, hay mucha crítica a la televisión con la televisión encendida. Y hay críticas que tienen que concluir con apagarlo, porque si no lo otro es contradictorio, porque aunque diga que lo critico, si sigo consumiéndolo, al final la frontera que delimita las cosas, yo la voy a ir poco a poco moviendo, porque es que la costumbre crea un hábito, y el hábito acaba moviendo nuestros criterios. Por eso aquí se pide disciplina y se pide también una coherencia en el ser vigilante y en el ser concluyente. De ser vigilante hay que llegar a ser concluyente por qué opto, con qué corto, etcétera. Lo dejamos aquí. Continuaremos con este punto que hemos dejado a la mitad del próximo día, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Le habla con Ramón de Navarra. Adelante, Ramón. Era para hablarle un comentario sobre la catequesis. Y también pues a darle gracias por los programas que hacen, porque yo hasta en el tractor pues pongo la radio también cuando voy al campo. Qué bien. Y era para decirle sobre esto de la catequesis. Hay un escrito de Ratzinger, del Papa Juan Benedicto, cuando era cardenal, y le vale solo el primero y el último, para que no se haga largo. Cristo no vino a enseñarnos cómo giran los cielos, sino cómo se va al cielo. Es interesante recordar, escribe Ratzinger, de la Iglesia primitiva, que la Iglesia primitiva, tras la muerte del último apóstol, llevó a cabo una actividad misionera relativamente modesta y que no tenía ninguna estrategia propia para el anuncio de la fe a los paganos. Y ahora voy a leer un poco el final nada más. El fracaso catastrófico de la catequesis moderna es bien conocido. Solo la correspondencia entre una verdad en sí misma evidente y la verificación de esta verdad en la vida puede hacer resplandecer aquella vivencia propia de la fe, esperada por el corazón humano. Solo a través de esta puerta el Espíritu Santo entra en el mundo. Esto le digo pues a través que yo aquí en mi pueblo pues he querido algunas veces dar catequesis y no me han dejado, porque como a lo mejor hablas del infierno o cosas de estas y parece que la gente se va a asustar. Y yo pues como también he hablado con el obispo alguna vez aquí de Navarra y no se han pronunciado todavía nada. Y eso, pues quería decir eso, pues y a raíz de lo que pone aquí el dice Ratzinger, pues que muchas veces pues no, la catequesis, si no se vive la fe, pues no hacemos nada. De acuerdo, muchísimas Porque gracias. si yo estoy predicando muy bien y luego me voy por ahí de veraneo y hago otras cosas que no eso, pues adiós, muy buenas. De acuerdo, bueno. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir a los oyentes que sean breves porque, claro, por supuesto que lo que ha dicho el oyente es pues todo magnífico y maravilloso, pero como cojamos el hábito y la costumbre de que en las llamadas leamos párrafos, me da un poquito de miedo. Creo que es mejor que nos expresemos nosotros mismos y de la manera más breve posible. Pero sí, lo que dice el oyente hace referencia pues a una conferencia muy famosa que dio
el entonces cardenal Ratzinger, en la que habló de la crisis de la catequesis posconciliar. Y es evidente que ha habido una crisis muy fuerte en la catequesis posconciliar, en la que pues parece que se redujo, en vez de a transmitir contenidos de fe, en vez de transmitir contenidos de cuál es nuestra fe y qué afirma nuestra fe, pues a intentar transmitir únicamente como experiencias subjetivas, ¿no? Y claro, cómo me siento o qué actitudes, no, pero vamos a ver, es que la catequesis tiene que transmitir contenidos. Y si uno únicamente quiere en la catequesis hablar de actitudes interiores, al final pues un niño sale sin haber aprendido nada, ¿eh? Y aparte que no sé hasta qué punto se pueden transmitir actitudes sin transmitir contenidos, es imposible. Las actitudes interiores, el ser mejor, ser buena persona, nacen de haber conocido la verdad de Cristo, ¿eh? Bien, pero bueno, lo dejamos ahí. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Buenos días, padre sí. de Barcelona. Adelante, lo escuchamos. Catequista, y que estoy encantada como me está abriendo el paso, el camino con los chavales. Agradecerle todo su programa, pero ayer no pude preguntar si me podría aclarar cómo ascendió Jesús al cielo en cuerpo celeste, un cuerpo, perdone, ¿cómo fue? ¿Me lo puede explicar? Vamos a ver, nosotros cuando hablamos de que Cristo ascendió a los cielos, es el cuerpo resucitado de Jesucristo el que ascendió a los cielos, ¿eh? Lógicamente el cuerpo, ese que salió del sepulcro, ese sepulcro que quedó vacío, ¿eh? Vacío tras la resurrección, pero entendamos una cosa, un cuerpo resucitado es un cuerpo que no está en estas dimensiones de este mundo, es un cuerpo que, como vemos en los mismos evangelios, traspasaba las paredes, que dice, estando los discípulos reunidos, de repente se puso Jesús resucitado en medio. O sea, si Jesús resucitado en algunos momentos se dejó tocar y se dejó palpar y dijo a los apóstoles, tocad mis manos y tenéis algo de comer, si Jesús hizo esos signos de encuentro físico, para entendernos, sí los hizo, pero los hizo para sacudir nuestra incredulidad, pues para que viésemos y pudiésemos comer con el resucitado, pero no porque un cuerpo resucitado pueda ser tocado o porque necesite comer, sino que él hizo también, entre comillas, el milagro de dejarse tocar y palpar para sacudir nuestra incredulidad. Pero ese cuerpo resucitado de Jesucristo, el que también se dejó ver, ese fue el cuerpo glorificado por la resurrección, fue el que ascendió a los cielos, ¿eh? Entendamos, o sea que ya era un cuerpo glorificado el que ascendía a los cielos, porque había resucitado ya en gloria, ¿eh? Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy Lucía. Le escuchamos, adelante. Mire, yo quería preguntarle concretamente sobre la responsabilidad que tenemos los cristianos, como cristianos, en estar viendo todos estos programas de telebasura y luego quejarnos y luego decir, porque yo tengo algunas amigas a las que le digo, pues apaga el televisor o porque dice, ay, ¿qué veo? Pues escucha Radio María, lee un libro, apaga el televisor. Ten valor para apagar el televisor, les digo algunas veces. Pero alguna responsabilidad tenemos, porque si no tuvieran audiencia, está claro que no, porque las televisiones que ponen esos van por la pela, como dicen los catalanes. Uh-huh. Y bueno, solamente otra cosita más, que me he sentido muy, muy feliz por lo que ha dicho de la catequesis, porque yo soy catequista. Y efectivamente, pues ha sido muy consolador todo lo que ha dicho. Nada más. De acuerdo, pues sí, señor. Creo que hay que decir que he puesto el ejemplo de la catequesis para que caigamos en cuenta de que, al igual que existe, ¿no?, pues esa obra de caridad tan grande de transmitir la fe a los niños, también existe esa obra de caridad de transmitir el apostolado del medio de comunicación social, que usted también lo ha hecho, cuando a esas personas les ha dicho, pero hombre, apaga la televisión, pero hombre, desengánchate de esos grandes hermanos, que de gran hermano no tiene nada eso, porque es que eso es utilizar la palabra hermano para lo que no es el gran timo, es el gran engaño, ¿no? Ahí no hay fraternidad, eso es otra cosa totalmente distinta. Y por lo tanto tenemos que pedir la gracia de tener libertad frente a estos programas, no únicamente de quejarnos de ellos, no, sino de desprendernos de ellos, y de tener la libertad de decir,
Bueno, pues eso además no supone una desconexión con el mundo. Que luego al día siguiente la gente está comentando en la panadería que ayer en el Gran Hermano no sé qué, pues mire usted, pues si quieren comentar eso, que lo comenten, pero hasta me pueden dar pie para que yo diga, pues es que ese tipo de programas yo no los veo porque me parece denigrante estar haciendo un espectáculo de cómo uno se levanta de la cama y cómo uno qué le dice al otro y qué discusión tienen en un sitio en el que están encerrados, que es patético. Es patético que en un país que se considera avanzado y maduro y con cultura se difundan ese tipo de cosas. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.